Hola chicos, ya arrancamos, estoy terminando de admitir gente y empezamos en un ratito. Buenísimo, profe. Bueno chicos, la clase de hoy, según el cronograma, está destinada también a soluciones. Yo estuve el jueves pasado en la comisión 4 y la verdad que ya no teníamos nada para hacer, no sé, nadie tenía consultas. Ahora que han terminado de ver la teoría de soluciones, ¿tienen alguna pregunta para hacernos? ¿Quieren que revisemos algún concepto? Bueno, Buenas tardes. hola. Sí, sigue la clase de... Hola. Hola, profe, yo tenía una duda, pero es sobre el Dale. TP. Sí. Porque no me recuesta sacar el porciento de M sobre M, que es moles disolutos sobre 1000 gramos de solvente, creo. No, pará. Masa, ¿me decís? Claro, M sobre M, dice. Sí, eso es masa de soluto cada 100 gramos de solución. Ya ahí lo estaba haciendo re mal. Claro, no hay moles ahí. Masa de soluto sobre 100 gramos de solución. Y había un ejercicio de... ¿Cómo es? Espera, no me sale. Del TP que te decía calcular molaridad, creo que era, y ya te la daba. No sé cómo. O capaz que lo estaba interpretando mal. A ver, ¿en dónde estaba ese? No, puede ser que esté mal. Práctica 3. En la práctica, repetime, por favor. Digo que soy de P3, tío. En el último archivo. En el último actividad con devolución al tutor, creo que estaba. Te daba la molaridad y supongo que será calcular molaridad, no molaridad. A ver. Esperen que lo el mismo problema que yo te pregunté. O sea, la misma actividad.
La actividad con devolución al tutor, el ejercicio 3 me están diciendo. No, el 1. El primero es. El 1. Se dispone de una solución. 2, claro, sí, se las da en concentración molar y también le pide la molaridad. Eso está mal. Debe ser un error de tipeo, por ahí agregaron la palabra al diccionario y se autocorrige, y debe ser molalidad. Porque si no, claro, no tiene sentido, ya se las da en concentración molar. Profe, ¿y cómo hago ahí el porcentaje en masa a masa si no me da ningún porcentaje? Puede ser que tengas que usar la densidad. Claro. Sí, o sea, se dice porcentaje igual porque es en 100. No tiene... Claro. A vos te da Sería lo mismo que en gramos, directamente, no sé. Te queda tanta cantidad en 100 gramos, por lo tanto va a ser lo mismo que poner porcentaje. Claro, sí, es cierto eso. Sí, tal cual. Vos te la dan concentración molar, entonces pasás los moles a gramos, ¿sí? Y ahí ya te queda, la podrías expresar fácilmente como un porcentaje de masa en volumen, ¿sí? Nada más la vas a tener por litro, no hace falta que lo hagas, pero digo, podés pasar de concentración molar a porcentaje de lo que sea. Con la densidad, vos podés pasar el volumen de solución a gramos de solución, ¿sí? Y entonces ahí ya lo podés expresar como porcentaje masa en masa. Pero sí, lo que me dijeron recién es cierto, está mal el enunciado del problema. Por favor, cámbienlo y háganlo como en el 2, pongan concentración molal. Profe, lo que sí en los dos, en los cuestionarios, la actividad con devolución al tutor de informática aparece propiedad coligativa y se supone que no lo damos, ¿no? Sí, no, porque ese cuestionario, no sé por qué. Bueno, no, sí, ya lo habíamos hablado también del presencial. En los Yo dos, todavía en no las tuve dos cosas aparece. corrigiendo todo. En los dos. Sí, aparece en el cuestionario, como creo que también, por lo menos la mía era la última pregunta, y en la actividad con En la devolución al actividad tutor, con el último devolución. punto, es La todo actividad con devolución no la miré. No miré que habían subido. directamente, o sea, todo el último punto es Hagan tema dos de propiedad coligativa. ejercicios. Sí. Bueno, Hagan el problema 1 y el 2 nada más. Y respecto al cuestionario, no se preocupen, dejen sin responder esas preguntas y después lo recalificamos. Les ponemos la nota sacando esas dos preguntas. Entonces, dejamos sin responder todo lo que tengan propiedades coligativas informáticas. Sí. Oye. Sí. El problema 3 y las preguntas del cuestionario no las hagan. A ver, voy a agrandar un poquito esto. Entonces, Profe, sí. perdón, pero entonces en la 1A, para sacar masa en masa, se podría hacer, ponele, si Sí. yo calculé la masa molar de lo que nos habían dado y me dio 63. Sí. Y Está puse bien. 63 gramos, hay un mol, en 14,35 X, Sí, que serían los claro. gramos. ¿Está bien eso? Sí, eso está bien. Y esos gramos, vos los tenés en 1 litro de solución, ¿sí? Porque son los moles. Claro, sí. Pues lo que tienen que hacer es pasar esos litros de solución a gramos de solución. Y para eso hacen la densidad. Y finalmente lo refieren a 100 gramos en lugar de dejarlo en lo que les dé la conversión. Listo, Josh, listo. O Gracias. sea, cuando está en 1000, o sea, en 1 litro, ¿lo tenemos que pasar a 1 mililitro o no? ¿Lo podemos dejar a 1 litro? No, lo pueden dejar a 1 litro, pero si lo quieren expresar como porcentaje, lo tienen que referir a 100. ¿Sí? Después, para empezar a hacer las cuentas y pasar las cosas, pasar de una unidad a otra, sí, pueden dejarlo en el litro que les da, no hace falta que hagan tantas cuentas. ¿Me explico? ¿No podrías hacer alguno parecido? Porque se me complica con eso. Sí, obvio. Pará. Gracias. Espera que abra un archivo y ponemos algo. Qué sé yo, una solución, vamos a hacer cosas fáciles de fórmula.
por ejemplo, ustedes les dan una solución que es 2 molar de ácido clorhídrico y tiene una densidad de 1,5 gramos litro. Estoy compartiendo la pantalla, ¿cierto? Sí, sí, se ve. Sí. La masa molar relativa del cloruro de hidrógeno es 36,5. Vamos a acostumbrarnos a trabajar con 3 cifras significativas. Así que vamos a ponerle a todo. Y para la masa molar relativa entonces nos quedan 36,5 gramos por mol. Entonces, si yo tengo 2 moles en litro, ¿sí? ¿Alguien quería preguntar algo? No, yo la decía Julia. Ah, Juan, ¿qué haces? Bien, bien. Si tienen 2 moles por litro, si pasamos los moles a gramos, un mol son 36,5, 2 moles son 71 gramos. ¿O no? ¿Hice mal las cuentas? No, está bien. Ayúdenme con la cuenta, me da dudas. 73. 73, bien. Entonces, ustedes tienen 73 gramos de cloruro de hidrógeno en 1000 mililitros de solución. ¿Sí? Es lo mismo que tener 2 moles. Ahora, para expresarlo como porcentaje masa en masa, lo que necesitan es expresarlo en unidades de masa de solución, no de volumen. Entonces tienen que pasar este volumen de solución a gramos de solución. Y para eso usan la densidad. 1,5 gramos ocupan 1 mililitro. Así que los 1000 mililitros que nosotros tenemos, vamos a hacerlo al revés. Un mililitro es lo mismo que 1,5 gramos. Serían 1500 gramos. Así que, exacto, 1000 mililitros van a ser 1500 gramos. Entonces, yo voy a tener 75 gramos del soluto. Ay, ¿qué pasó? 73. Esperen que me... 73 gramos de soluto en 1500 gramos de solución. Claro, y hacer regla de 3 de 100 gramos de solución, ¿no? Exacto, sí, exactamente. Lo que tienen que hacer ahora es hacer la regla de 3. Si tienen 73 gramos en 1500 gramos, en 100 gramos van a tener lo que les dé, y eso va a ser el porcentaje masa en volumen. ¿Se me corta? No. ¿Me siguen escuchando? Sí, 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 se escucha bien. Sí, Porque se me escucha parece bien. que como que se me corta. ¿Sí? ¿Ahora se entendió? Sí, gracias. Sí, sí, perfecto. Genial. Me decían los chicos que hay un problema en el enunciado de la actividad con devolución, así que ya les dije que corrijan. Bárbaro. Entonces, ¿qué Porque no ponemos la ahí, entregó nadie todavía. profe? Concentración molal. Ahora se los... El ejercicio, problema 1, el inciso 2. Es concentración molar. Y el 3 tampoco se hace. Si sos de la comisión 4, no. Si sos de la comisión 3, sí. Listo. Va a ver que ahora, a ver qué pasa si el examen sigue siendo presencial o no con lo de hoy. Eso le iba a preguntar, por el tema de que volvimos a fase 2, dice. Sí. Y hoy hasta mañana que no se junta la mesa de crisis, creo que se juntaban hoy a la tarde en la municipalidad, la mesa de crisis sanitaria,
Hasta mañana sigue todo igual. Ya entramos en fase 2, pero mañana se va a ver qué restricciones hay. Qué sé yo, en Chacabuco, por ejemplo, me contaban que están en fase 2, pero hay clases cada tanto, o sea, como que se flexibilizó mucho. Esperemos que siga así acá también, no sé. Hasta mañana no vamos a tener ninguna seguridad. Profe, ¿de propiedad colegiativa vamos a ver algo o no? Depende, los de informática no lo tienen en el tema. Los de sí, el resto. O sea, la comisión 3 sí. Yo ahí estaba por mirar el cronograma para ver que si hoy tocaba ya empezar con colegiativas, que creo que no, que creo que sería el jueves. Sí, porque la unidad 7 es colegiativa, no. Yo estaba viendo lo No, mismo. no, coligativa de unidad 6. Claro. Claro, La por 7 eso, es sí. termodinámica. Claro, el jueves está pensado para arrancar con la unidad 7. Así que hoy Colegiativa, entonces. podría ser obligativa. Los chicos de informática, si tienen alguna duda, la hacen ahora y si no, espera que no. No, otra vez no. Ahora les hago la contraseña de la asistencia y si quieren se desconectan porque nosotros ya no tenemos, no tenemos más nada para ver. Solo las preguntas que ustedes tengan. Ahora después de todo esto me siento condicionada con la contraseña que tengo que poner. 17 del 5, hoy es 11. ¿Vos qué crono miraste vos, Julia? Porque acá en teoría la unidad 7 arranca el 17. Pero bueno, no importa, hoy arranquemos con colegiativa. Pero como que hoy seguía la... Pará. Claro, hay como un bache. Pero si mirás en las actividades sincrónicas por Meet, el jueves 13 del 5 dice teórico unidad 7, práctico unidad 7. Claro, está bien. La semana como que está medio mal puesta, pero, o sea, hay un desfasaje entre lo que escribe y lo que dice en la unidad. Ujú. Arrancamos una introducción, por lo menos, con esto. Yo estoy haciendo la asistencia también. Sí, ahí la escribo yo también y bueno, nada, los chicos de informática tienen la tarde libre porque... Si salvo que tengan alguna consulta antes de conectarse de soluciones y quieran preguntar. La contraseña la tenés ya. No, decime qué pusiste y pongo lo mismo. Todavía no la puse. ¿Podríamos hacer una actividad medio parecida al problema 3? Sí. ¿Qué hacemos, Un momentito. Bueno, dale, vamos. Listo, ahí está creada la asistencia, la contraseña de la asistencia es asistencia.
Yo tengo una señal de internet muy chota, se me corta, no sé por qué me está pasando. ¿Cómo era la contra que no escuché? Estaba ahí leyendo el chat. La contraseña es asistencia, todo con minúscula. Obviamente primero con S y después con C. ¿Y la de comisión 3 cómo es? La Lo mismo. misma para ambas. Todos iguales. Me parece incorrecta a mí. ¿De la 3 o de informática? A mí De la también, 3. de la 3. A ver. Ya me fijo. ¿Pusiste la con mayúscula? Creo que no, pero ya me fijo. Dame un segundito. Bueno, profe, nos vemos el jueves. Bueno, chicos, nos vemos. Nos vemos, entonces. profe. Nos vemos, profe, gracias. Chao. Disfruten la tarde. Lo que queda de ella. Ahí está. Sí, asisten. Bueno, no sé si lo escribiste así. Hoy es 11:05. Asistencia. Asistencia. Está bien, la escribí tal cual. No sé si ahí la ven. ¿Apareció en la pantalla? Sí. Bueno, esa es la clave. Fíjense, de nuevo, raro que les parezca incorrecta. A mí me sigue pareciendo incorrecta. Sí, a mí ver, también. la Sí, a mí modifico, también. a ver qué pasa. Ya la Muy modifico. Esperando. A ver ahora. Todavía no, yo les digo cuándo. Ahora. ¿Qué te había pasado? Tenía mal la hora, capaz. No, había un espacio. Apreté, se me apretó la barra espaciadora. No sé si ahora a ver si pueden. Sí, ahí se puede. Sí, ahí está. Después de la palabra asistencia había un espacio. Se ve que te toma los espacios también como contraseña. Bueno, habían dicho un ejercicio 3 de qué, de la actividad con devolución. De la unidad 6, imagino. Un re nerd los chicos de informática, me hacen reír mucho. Actividad unidad 6. Profe, una consulta. Yo la semana pasada me olvidé de poner asistencia, creo, por lo que dice acá. ¿Qué hago? ¿O no pasa nada? No pasa nada, me parece que es una centésima de nota. Listo. Bien, a ver, ejercicio 3 de la unidad 6 cuando evoluciona el tutor. Sí, me pareció raro, hoy me metí a ver si había algunas actividades para corregir y nadie de ninguna comisión entregó ninguno todavía de esto. No, yo la subí en las de informática y subí la misma, no me di cuenta y tenía el problema este de coligativas y bueno, fue así. ¿Hay un problema de coligativas también? Sí. Sí, el 3. Por eso yo no entendía cómo hacerlo. 22,5 gramos de glucosa y 250 gramos de agua pura, indicador de cambio de presión. Claro. Claro, con razón no le hizo nadie todavía. Yo creo que, a ver, yo no tengo la guía acá. Explicarles un poquito desde el principio coligativa, las 3 fórmulas que hay para usar. Presión de... ¿Me explicaron igual algo, profe, en la teoría? Claro, sí. Sí, en la teoría seguro que les dieron. Y hacer me parece más que explicar el ejercicio. Es muy sencillo porque hay que usar las 3 formulitas. La justificación teórica la pueden encarar desde varios lados, de por qué suceden estos fenómenos que nosotros llamamos en conjunto propiedades coligativas, que son
el descenso de la temperatura de congelación, el aumento de la temperatura de ebullición y el descenso de la presión de vapor. Y la presión osmótica, son 4. La forma práctica para resolver los problemas es utilizar la formulita. Vieron que hay una fórmula muy sencilla que les dice que la variación, la magnitud de la variación de la propiedad, sea de la temperatura de ebullición, de la presión de vapor o de la temperatura de congelación, es de alguna manera proporcional a la cantidad de soluto que hay en la solución. ¿Y cuál es esa constante de proporcionalidad? Bueno, en algunos casos es la presión de vapor del solvente puro, y en otros casos es la constante crioscópica o la constante bulloscópica. ¿Sí? Entonces, la única formulita que ustedes tienen para aprenderse es la de delta T, igual a la constante por la cantidad de soluto. ¿Cómo expresan la cantidad de soluto que tiene la solución? Bueno, en este caso en particular, lo expresan como concentración molal, ¿sí? Moles de soluto por kilogramo de solvente. Esa es la relación que ustedes tienen que hacer para cuantificar la variación de las propiedades. Con esa formulita ya ustedes pueden resolver todo. Los trucos, el truco está generalmente en cómo calculan la concentración molar, ¿sí? Les dan una cantidad de soluto, le dan una cantidad de solvente, les preguntan cuánto soluto hace falta, pero siempre es calcular una concentración molar en definitiva. ¿Querés que hagamos algún problema para que lo vayan viendo, Juan? Estás muteado, Juan, no se te escucha. Ahora sí. Ahora sí. Claro, lo que yo les decía que justamente la tienen que tener muy clara, por eso es la 6 bis en soluciones. Si tienen algún problema con soluciones, lo van a tener con coligativas. Si soluciones no tienen problema, coligativa es una unidad que es un trámite, porque son 3 fórmulas. 3 fórmulas, cual lo más difícil que le pueden hacer, y fíjense, yo ahí no lo saqué de la pantalla, pero el ejercicio creo que decía una cantidad de soluto y los gramos de agua. O sea, ya con eso les está pidiendo, seguramente, por no seguir leyendo, seguramente debe haber algún descenso de los puntos, a calcular la molalidad. Ya tienen los dos en masa, tienen que pasar, llevarlo a 1000 gramos del solvente y calcular la molalidad, y con eso directamente es por la K. Si es un ascenso ebulloscópico, será por la K ebulloscópica, o si es un descenso, será por la crioscópica. Pero es un trámite, no es difícil. Un problema en la guía y resolvemos algo. Para no resolver el que tienen que hacer ellos, ¿no? Sí. Paciencia, chicos, ya vamos. Después lo que tienen que tener en claro, si ustedes se fijan, la fórmula, no sé si la tienen anotada, en la presentación está, pero la fórmula que es el delta T es igual a la temperatura menos la temperatura igual a la K por la molalidad. Tienen que darse cuenta que el delta T es un diferencial de temperatura, es decir, cuánto es la diferencia que hay entre la temperatura del solvente puro y la temperatura de la solución, la temperatura final. Si es un ascenso ebulloscópico, es decir, que el solvente siempre se toma como agua, y la temperatura de ebullición del agua ustedes saben que son 100 grados centígrados. Entonces, si es un ascenso ebulloscópico, la primera temperatura que van a tener que poner ahí para que les dé positivo, porque es un diferencial, no tiene carga, el delta T, o sea, no tiene signo, el delta T es una diferencia de temperaturas. Es obviamente en grados centígrados, pero es una diferencia. Entonces, la primera temperatura que tienen que poner ustedes es la más alta. ¿Cuál sería? La de la solución. ¿Por qué? Y porque la solución, ustedes, cuando generan una solución, siempre es por eso dice ascenso ebulloscópico. Por ejemplo, ¿vieron cuando ustedes calientan agua para hacer fideos, por ejemplo? Que muchas veces dice, si le tirás sal, le bajás el hervor, le sacás el hervor, qué sé yo. ¿Qué pasa? Agua común, que igual no es destilada la que usan para hervir los fideos, o sea, el agua probablemente sea un poquitito muy por encima de los 100 grados
la temperatura de ebullición, cuando le agregan sal y se genera la solución de agua con cloruro de sodio, la temperatura de ebullición va a estar un poquito por encima, y por eso parece que se cae el hervor, además de que la sal probablemente si la tiran después ya por ahí enfría el sistema un poquitito porque estaba fría. Pero entonces la primera temperatura tiene que ser mayor, y el delta T es una diferencia. Lean los enunciados porque siempre por ahí preguntan, ¿cuál será la temperatura de ebullición de una solución que contiene tanto y tanto, y la K de bulloscópica es tanto? Y hacen la cuenta y ponen capaz que la diferencia da 2 grados. Y ponen la temperatura de ebullición son 2 grados. ¿Cómo van a ser 2 grados? O sea, por eso les pido, lean los enunciados y razonen. Nunca puede ser 2 grados. ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto va a ser? Si es un delta T de 2 grados, y ustedes saben que la temperatura del solvente puro es 100, va a ser 102. Y lo mismo, exactamente lo mismo, con el descenso crioscópico. El descenso crioscópico, el solvente puro, ¿cuánto es la temperatura? 0 grados. Entonces, ahí lo contrario. ¿Cuál va a ser la primera temperatura? La del solvente puro. Porque la segunda temperatura va a ser menor. Entonces, les tiene que dar una diferencia positiva. Por ejemplo, que la segunda temperatura les dé menos 1 grado, tienen que hacer 0 menos 1 grado. ¿Y cuánto va a ser la diferencia? De 1 grado. Ahora les pregunto, ¿y cuál es la temperatura de fusión, de congelación del solvente, de la solución? Y es menos 1 grado, pero la diferencia es 1. Bueno, ¿encontraste algún ejercicio ahí, Julia? Sí, ahí les comparto. Ahí. Vamos a empezar haciendo uno de presión de vapor, una de las propiedades coligativas, que era el descenso de la presión de vapor. Espera que minimizo esto. ¿Se ve la pantalla? Sí. Perfecto. Este ejercicio les dice que la presión de vapor de un líquido cualquiera A, es 65 milímetros de mercurio a 22 grados centígrados. Acuérdense que la presión de vapor depende de la temperatura. Entonces, siempre que le dan un valor de presión de vapor, se los dan asociado a una temperatura. Eso no significa que el dato de temperatura lo tengan que utilizar, ¿sí? Es simplemente porque la presión de vapor depende de la temperatura. Bien, entonces les pregunta, ¿cuál será la presión de vapor de una solución que contiene 10 gramos de cloruro de benceno en 18 gramos del líquido A? ¿Sí? Entonces ustedes hacen una solución que tiene como solvente al líquido A y como soluto a este compuesto orgánico. Entonces, cuando ustedes agregan el soluto a un solvente, la presión de vapor disminuye. ¿Cuál es la fórmula que cuantifica esa disminución de la presión de vapor? Bueno, esta, ¿sí? Esto lo pueden ver muchas veces como delta de la presión de vapor, delta P. Estoy buscando el simbolito de delta, pero acá. Lo pueden encontrar como delta P. ¿Sí? Ese es el descenso de la presión de vapor, o la variación en la presión de vapor de la solución. Eso es igual a la presión de vapor del líquido puro multiplicado por la fracción molar del soluto. ¿Sí? 2 en general es el soluto y 1 es el solvente. En la guía que nosotros les dejamos de problemas, siempre tienen una introducción teórica de cada uno de los temas, y ahí están todos los desarrollos de las fórmulas y la manera en la que juegan para dejarlo expresado en función del soluto o del solvente. Bueno, si quieren mírenlos, y hay también algunos ejemplos de cómo resolver el problema. Entonces, lo que nos está pidiendo acá es que de este delta nosotros calculemos la presión de vapor de la solución. Todo lo que tiene el cerito significa solvente puro. Nos está pidiendo que calculemos P. Bueno, calculamos P reemplazando en la fórmula. P0 menos P es igual a P0, que es 65 milímetros de mercurio, ya lo teníamos, era dato del problema, multiplicado por la fracción molar del soluto. ¿Cómo calculamos la fracción molar? Bueno. Ahí falta un dato, me parece. Debe faltar el dato de la que masa no lo molar copié de A. Sí. Capaz que no lo copiaba. Voy a revisar el enunciado. Sí.
La masa molar de A es de 90. Este dato está en el problema, que yo no copié. Nos da la masa molar de A. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular la fracción molar del soluto. Tenemos que calcular la masa molar relativa del soluto, que cuánto, alguien que la vaya calculando, a ver, cuánto les da la masa molar del soluto que tiene esta fórmula química. Lo vamos a escribir acá arriba. Me dio 147, no sé si está bien. 147, perfecto. No sé si alguno la hizo. Confiamos en vos. Sí, 147. Sí, sí. Excelente. Ajá. Con esas masas molares, entonces calculamos el número de moles. El número de moles de A va a ser igual a la masa molar. ¿Qué martirio tengo con esta computadora? Va a ser la masa de A, que eran 18 gramos, dividido la masa molar relativa, que es 90. ¿Cuántos moles de A tenemos? 0,17. 0,17, perfecto. Moles. Y para sacar el número de moles del soluto, hacemos lo mismo. En el soluto va a ser igual al número a la masa de soluto, que son 10 gramos, dividido la masa molar relativa del soluto, que dijimos que era 147. ¿Eso cuántos moles nos da? 0,07. Bien. Entonces, ahora la fracción molar del soluto, ¿cómo la calculaban? ¿Se acuerdan? Número de moles dividido moles totales. Bien, el número de moles del soluto, que era 0,07, dividido el número de moles totales, que va a ser 0,24. ¿Sí? Los 0,017 más los 0,07. ¿Cuál es la fracción molar del soluto? Eh, 0,29. 0,29, perfecto. Y si queremos calcular la fracción molar del solvente, ¿cuánto nos va a dar eso? Recuerden siempre que la suma de las fracciones molares tiene que ser igual a la unidad. ¿Sí? Entonces, si tenemos una mezcla que está formada por soluto y solvente nada más, un soluto en un solvente, la fracción molar del solvente va a ser 0,71. Cuando hagan los cálculos, porque eso es algo que yo vi bastante, y utilicen las fracciones molares, por ejemplo, para calcular las presiones parciales en la unidad de gases, asegúrense de que la suma de las fracciones molares de los distintos gases les dé 1. ¿Sí? Siempre la suma de las fracciones molares tiene que ser igual a 1. Bueno, volviendo al problema, entonces el descenso de la presión de vapor va a ser 65 milímetros de mercurio multiplicado por 0,29. La fracción molar, acuérdense que es adimensional. Entonces, ¿de cuánto es el delta P? ¿De 100? No. No sé, ¿cuánto da la cuenta? ¿Cómo sería para sacar eso? 65 por 0. 0,29, sí. Ah, 18,85. sí. Delta P es P0 menos P, ¿sí? Así que delta P lo calculan de la misma manera que calculan P0 menos P. ¿Cuánto me dijiste que daba, perdón? 18,85. 18,8. Vamos a empezar
a usar las 3 cifras significativas, ¿sí? Acordémonos de eso. Milímetros de mercurio. Entonces, si esa es la variación de la presión de vapor, ¿cuál es el valor de la presión de vapor de la solución? ¿Cuánto vale P? Bueno, P va a ser igual a los 18.8 más... No, lo despejan de la fórmula de arriba. P0 menos 18,8 milímetros de mercurio. Así que la presión de vapor de la solución es 65 menos 18,8. ¿46,2 no da? 46,2. Esa es la presión de vapor de la solución. Fíjense que el solvente tenía una presión de vapor de 65 milímetros de mercurio y después que le agregamos el soluto, la presión de vapor es 46,2. ¿Sí? Pero la fórmula que tienen que usar es esta. Solo tienen que saber la fracción molar del soluto. Profe, entonces la P con el cerito siempre te la dan, ¿o no? Siempre te la dan. O digamos, en general sí, te la dan. Pero podría ser que sea la incógnita de esta ecuación y que te den la presión de vapor de la solución y la composición de la solución. Entonces te dicen, tenés una solución que está formada por 10 gramos de este compuesto en 18 del solvente A, ¿sí? Y la presión de vapor de la solución es 46,2. ¿Cuánto sería la presión de vapor del solvente puro? La tenés que despejar. En general es un dato, pero puede ser una de las variables a despejar. Sí, a ver, nuevamente se lo decimos a todas las clases. Consejo, tomen la guía de trabajos, la que justamente está sacando este ejercicio Julia, y vean, porque son las 3 fórmulas y es matemática. Probablemente capaz que no te da, por eso, por ahí te da hallar cuánto es la presión del solvente puro. Y Fíjate, te da todos los otros datos. En este ejercicio, por ejemplo, te pide la presión de vapor, no, te pide la presión de vapor de la solución otra vez, y te da como dato la presión de vapor del benceno puro. Pero bueno, podría ser una de las cosas que tenés que averiguar. Digamos, son 3 variables y vos tenés que averiguar una. Sí, hasta hay algunos ejercicios por ahí, no sé si acá capaz que en los de ascenso, descenso, hasta por ahí te puede llegar a pedir calcular la masa, cuál es la masa molar de un soluto determinado. Y a vos te dio todo el resto de los datos. Te dijo si el ascenso bulloscópico fue tanto, y te da la masa por ahí. Te dice si tenés tanta masa de soluto y tanta masa de agua. Y lo único que no te está diciendo qué es el soluto. Vos tenés con todos los otros datos, podés llegar a la molalidad, y desde la molalidad podés sacar cuántos moles tenés. Creo que hay un ejercicio de eso, ahora buscamos si lo encontramos, pero vuelvo a decir, primero tienen que tenerla afilada con el tema de soluciones. Tienen que saber, porque esto, fíjense, bueno, esto lo que es de descenso de presión de vapor, creo que es la más simple, pero bueno, hay que saber hacer la fracción molar. La fracción molar se había usado en la unidad de estado de agregación de la materia y ahora en soluciones la volvimos a usar. Esta no habría demasiado problema. Ahora cuando vamos a la otra, entra molalidad en juego, que por ahí de la solución es una de la distinta a todas las otras, pero si la saben usar no tienen que tener ningún problema. Fíjense este problema. ¿Cuáles son los datos? Díganme ustedes los datos de este problema. A ver. Es importante también empezar a identificar los datos. Ni idea. Vamos. ¿Qué datos son importantes? A ver, primero, nos está pidiendo calcular la presión del vapor de benceno en una solución. Entonces, el dato que tenemos que calcular, nuestra incógnita, es esta P, ¿ok? La presión de vapor de la solución. Ahora, ¿qué información nos da el problema para poder sacar eso?
nos dice acá, por ejemplo, sabiendo que la presión de vapor del benceno puro es 98,6 torr. Entonces ahí tenemos los P0, ¿sí? Ese y este. Para calcular la fracción molar, nosotros dijimos que necesitábamos la masa molar relativa del soluto y del solvente, que son los que forman la solución. Tenemos acá la masa molar relativa del solvente y la masa molar relativa del soluto. Y nos faltaría para sacar el número de moles la masa. Esta sería la masa de soluto y esta sería la masa de solvente. ¿Sí? Entonces, este dato también lo tenemos. De una manera que hay que calcularla, pero está. Profe, ¿cuál sería P con el cerito? P0 es la presión de vapor del solvente puro. En este caso, benceno. Esta de acá que nos dice acá. Perfecto. Cuando ven el 0 se refiere al solvente sin nada. Y la otra, la que no tiene 0, porque eso lo van a ver también en el ascenso y descenso bulloscópico. Cuando ven un cerito arriba, se refiere al solvente puro. Perfecto. Entonces, una vez que ustedes tienen identificados los datos, lo único que hacen es reemplazar. ¿Sí? Y despejar esto, que es sumamente sencillo, porque es una ecuación muy simple. Vamos a buscar otro. Ah, no hay más de presión de vapor, me parece. A ver si tenemos una más de presión de vapor. Osmótica. No. No tengo más. No, yo tampoco tengo. Yo tengo una pregunta. Sí. En el enunciado te dice que, o sea, qué tenés que calcular, ¿no? O te tenés que dar cuenta. Sí. No, calcular la presión de vapor del benceno, dice. Pero ojo, dice del benceno en una solución. O sea, te está diciendo calcular la presión de vapor de la solución, te está diciendo. Sí, eso entendí. No, pero yo... Por si... Ah, perdón. Perdón. No, dale, preguntá. No, era eso solamente. Ya está. Vamos a ver una de ascenso bulloscópico. La fórmula de ascenso bulloscópico que ustedes tienen que usar es la que hablábamos hoy. La variación en la temperatura de ebullición, es decir, el delta T, que como les dijo Juan, es la temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición del solvente puro, esa es igual a la constante bulloscópica por la concentración molal. ¿Sí? Y con esa fórmula ustedes pueden resolver todo. Vamos a agarrar algún problemilla que haya por aquí. El punto de ebullición acá. Había uno de etilenglicol, siempre aparece acá. Vieron que el etilenglicol, no sé si se sigue usando, yo no sé nada de auto, pero en una época se usaba como líquido anticongelante del radiador. Ajá. ¿Por qué? Porque cuando el radiador lleva agua, si le pones etilenglicol, baja la temperatura de congelación. Pero estábamos en punto de ebullición. Y entonces no se les congela el agua en el radiador en los lugares donde hace mucho frío. Me equivoqué. Era de ebullición. Acá. La de ebullición es re poquitito, son la mayoría de congelación lo que estoy viendo. ¿Viste? No sé, curiosidad. Bueno, el problema les dice, se disuelve un compuesto H en tetracloruro de carbono. ¿Quién es el soluto y quién es el solvente? Díganme. ¿No sería el compuesto H el soluto? Bien, el soluto es el compuesto H y el solvente, obviamente, el tetracloruro de carbono. El que queda. Bueno,
Entonces, se disuelve un compuesto H en tetracloruro de carbono, cuyo punto de ebullición normal es 76,8 grados centígrados y su constante molar de ascenso bulloscópico es 5,03 kilogramos por grado centígrado por mol. ¿Qué datos nos da hasta este punto el problema? El punto de ebullición de la solución. Muy casi, ¿eh? Ah, casi. Ebullición. El soluto. Del solvente sería, ¿no? Del solvente puro, ¿sí? Porque les dice, a ver, vamos a analizar la redacción, pero se disuelve un compuesto H en tetracloruro de carbono, cuyo punto de ebullición normal es 76,8. Este cuyo, ¿a quién hace referencia? Al tetracloruro de carbono. Tetracloruro. Muy bien. Entonces, tenemos acá este dato, que es este. La temperatura de ebullición del solvente puro. ¿Qué otro dato tenemos? Hasta el punto que les leí. La K. Bien. La constante molar de ascenso bulloscópico. ¿Sí? 5,03 kilogramos por centígrado por mol. Bien. Sigamos leyendo el problema, porque hasta acá tenemos dos datos y dos incógnitas, M y la temperatura de ebullición de la solución. Vamos a ver cuál es la que tenemos que averiguar. Si una solución que contiene 2,89 gramos de H en 157 gramos de tetracloruro de carbono presenta un punto de ebullición de 78 grados centígrados, calcular la masa molar de la sustancia H. En este caso, ¿qué otro dato relevante nos dio? ¿O qué otro dato que podamos directamente meter acá nos dio el problema? Ahora sí, no es el de la solución. Bien, la Claro. temperatura de ebullición de la solución, ¿sí? La temperatura de ebullición de la solución es 78, este T. Entonces, la incógnita es la masa molar de la sustancia H. La masa molar de la sustancia H no está directamente en la fórmula, pero de alguna manera la tengo que sacar de la fórmula. Entonces, si yo tengo para trabajar esta fórmula, lo único que voy a poder despejar es la molalidad. Bueno, me agarro de lo que hay. Despejo la molalidad. No me pongas la mayúscula. La molalidad de la solución va a ser el delta T dividido a la constante bulloscópica. ¿Cuánto da eso? ¿15,3 sería? Sería Bueno. 78 dividido 5,03. No, no es 78. Ojo, que es delta T lo que yo pongo acá. Delta T es la temperatura de ebullición menos la temperatura de ebullición del solvente puro. O sea, 1,2. No sé qué. bien, sería Claro. 1,2 dividido la constante bulloscópica, que es 5,03. ¿Cuánto da eso? Eh, 0,23. 0,23. Bueno, si ustedes se fijan y ponen todas las unidades, la constante bulloscópica tiene unidades de kilogramo por grado centígrado por mol, y la temperatura está en grados centígrados, o sea que puedo simplificar los grados centígrados de la temperatura con los de la constante bulloscópica, y esto me queda en unidades de mol por kilogramo. ¿Qué tiene sentido? Son las unidades de la concentración molar. Entonces, la concentración de esta solución es 0,23 moles por kilogramo de solvente. Yo necesito saber la masa molar de H. Yo sé que en esta solución tengo 0,23 moles de H. Lo que también sé es cuánto de H tengo. Tengo
2,89 gramos de H en 157 gramos de tetracloruro de carbono. Entonces ahora vamos a trabajar con concentración molar. Yo necesito saber de estos moles en cuanto, yo sé que tengo estos moles en 1 kilo de solvente, entonces debería averiguar cuántos gramos de H tengo en 1 kilo de solvente, ¿sí? Para después hacer la relación entre moles y gramos. ¿Entiende? No. Yo, de alguna manera de la expresión de concentración molar, tengo que conseguir el resultado del problema, la masa molar de la sustancia H. Entonces, yo sé cuántos moles de H tengo por kilogramo de solvente. Y también sé cuántos gramos de H tengo cada 153 gramos de solvente. Entonces podría llevar esto a 1 kilogramo de solvente para poder después hacer la relación entre los moles y los gramos. ¿Sí? A ver, tengo 2,89 gramos de H en 157, lo vamos a escribir al revés, siempre me pasa lo mismo. Si en 157 gramos de solvente, tengo 289 gramos de H, en 1000 gramos de solvente, voy a tener, ¿cuántos gramos de H? 18,40. 18,40,4 gramos de H. Entonces tengo dos datos ahora, fíjense. Por un lado sé que en 1000 gramos de solvente tengo 18 gramos de H, y por otro lado sé que en 1000 gramos de solvente tengo 23 moles de H. Por eso es lo que me dice la concentración molar. Entonces, yo podría decir que 0,23 moles de H es lo mismo que ¿cuántos gramos de H? 18,4. Bien, que 18,4 gramos de H. Entonces ahora lo único que tengo que averiguar es cuánto pesa un mol. Y lo que pesa un mol es la masa molar relativa, que es lo que me está pidiendo el problema. ¿Cuánto da? 80. 80, hermoso. Esta propiedad se usa bastante para calcular las masas molares relativas de sustancias que tienen una composición química que no está del todo definida o que no es del todo conocida. Entonces, no se tiene la fórmula química exacta, no se puede hacer la suma de las masas atómicas, la masa molar se estima a partir de la variación de las propiedades coligativas. Estos problemas son bastante variados. Pueden pedirles que calculen cualquier cosa de todos los datos que tienen acá. Les pueden pedir que calculen la temperatura de ebullición de la solución, la temperatura de ebullición del solvente puro, les puede pedir que calculen, como en este caso, la masa molar de una sustancia, o les pueden pedir que calculen la cantidad de solvente que necesitan para que una solución congele a tal temperatura. ¿Sí? Los problemas de descenso crioscópico son exactamente iguales a los de ascenso bulloscópico, porque la fórmula es en esencia la misma, ¿sí? Delta Tc es Kc por la concentración molar. Simplemente tienen que acordarse, como les dijo Juan, que la variación en las temperaturas, sea de ebullición o sea de congelación, tiene que ser un valor positivo, ¿sí? Entonces siempre tienen que sumar, restarle la más alta, la más baja a la más alta, digamos, ¿sí? Esta resta tiene que ser siempre positiva. En el caso de ascenso bulloscópico van a tener solución menos solvente puro, y en el caso de descenso crioscópico van a tener solvente puro menos solución. Pero siempre fíjense que el resultado de esa resta sea un valor positivo. Chicos, cuando vayan a la guía, de actividades, ¿se escucha? Sí.
cuando vayan a la guía de actividades, si van a la parte de ascenso ebulloscópico, descenso crioscópico, hay muchas fórmulas, o sea, en realidad van formando la fórmula, y hay una parte que tienen directamente la fórmula de masa molar. Nosotros, por lo menos yo, no recomendamos que usen esa fórmula, porque se la tienen que acordar. ¿Y qué es la fórmula? Simplemente es lo mismo que meter dentro de la fórmula la regla de 3 que hizo Julia. Entonces, es preferible hacerla matemáticamente. O sea, ustedes tienen la molalidad, y fíjense cómo lo desarrolló Julia, que está perfecto. Si otro lo agarra, lo puede hacer diferente. En vez de llevar todos al kilo, podrían llevar desde la molalidad a la cantidad de gramos de solvente. Podrían decir, si tienen 0,23 moles en un kilo, o en 1000 gramos, en 157 gramos de solvente, ¿cuántos moles tendrían? Y esos moles equivaldrían a los gramos que ustedes tienen del soluto. O sea, es matemáticas, es la unidad soluciones. Lo recomendado es eso. Si a alguien le gusta usar la otra fórmula, pero es acordársela de memoria, la pueden usar. Les aclaro eso, que no es tan importante esa fórmula, ya que se puede calcular como lo acaba de hacer Julia. Claro. La fórmula que dice Juan es, ay, qué feo que me quedó, es esta que aparece acá, que la van a encontrar en la guía, y en esta fórmula reemplazan la concentración molar por esto, M2 por 1000 sobre M grande 2 por M1. Esta M2 es la masa de soluto, M grande 2 es la masa molar relativa de soluto, y M1 es la masa de solvente. Son estas dos reglas de 3 puestas en un solo cociente. El problema es que la experiencia que hemos tenido nosotros como docentes es que después se equivocan y no se acuerdan si M2 era soluto solvente, si M2 iba arriba o abajo, M grande, M chiquita. Y si lo piensan un poquito, y como ya estudiaron la unidad de soluciones, es más fácil que lo desarrollen ustedes y no que lo copien de acá. Pero bueno, nada, qué sé yo, son herramientas, cada uno después hace lo que puede, lo que quiere y lo que puede. ¿Qué otra Para cosa? lo que es descenso, es lo mismo, exactamente lo mismo que ascenso, nada más que como en vez de ser una temperatura mayor al del solvente, es una temperatura menor. Pero no sé si hace falta hacer un ejercicio o explicarlo. La fórmula es la misma, por ahora lo que habéis hecho era un ascenso, ¿no? Sí, ascenso Ahora, bulloscópico. claro, era una masa molar en base a un ascenso. Un descenso es lo mismo, nada más que es 0 grado el del solvente puro y va a ser menor el de la solución. La K va a ser una K crioscópica, pero la da como dato. Bueno, a veces, por ejemplo, recuerdo algún ejercicio que ha pedido cuánto será la constante crioscópica o ebulloscópica, y seguramente le da todo el resto de los datos, y ¿qué tienen que hacer? Despejar la K. O sea, creo que no habría demasiado problemas con eso. Y los ejercicios son todos parecidos, no sé si conviene hacer otro. Recuerden que ustedes tienen ejercicios resueltos en la página. Como ustedes quieran, que resolvamos otro más. Y podés hacer el del etilenglicol ese que dijiste que iba a hacer, que Dale. dice cuántos gramos habría que adicionarle para, claro, también juega un poquito con la molaridad. Este problema pregunta cuántos gramos de etilenglicol hay que agregarle a una masa de agua para que el punto de congelación de la solución sea menos 0,15 grados centígrados. Entonces, la que tienen que usar es la misma que veíamos hoy. Nada más que ahora, como les había dicho Juan, es la temperatura de congelación del solvente puro menos la temperatura de congelación de la solución. Y la constante, en lugar de llamarse constante ebulloscópica, se llama constante crioscópica. Entonces, a ver, ahora, ¿cuál es? Ah, falta, esperen, que me faltó copiar un dato. Lo tengo que sacar de otro lado porque no está puesto ahí. ¿Qué datos te falta?
La constante crioscópica del agua. Acá la encontré. Ajá. La constante crioscópica del agua es 1,86 kilogramos grado centígrado por mol. Entonces, veamos qué datos del problema nos da. ¿Qué datos de la fórmula nos da el problema? La temperatura de congelación. ¿De quién? ¿Cuál? Y ¿De la solución o del solvente sí. puro? ¿El solvente puro o no? De la solución. ¿Cuál es el no solvente sería. puro? El solvente puro es el Ah, no, pará, no, me parece que le estoy errando. No, venís bien, pero ¿cuál es el solvente puro? ¿Cuál es el solvente en esta solución? El agua. Bien. ¿Y cuál es El el punto de solvente es el congelación del agua. agua? ¿Cómo? ¿Y cuál es el punto de congelación del agua? 0. Claro. Perfecto. Bien, perfecto. Entonces el punto de congelación que te da, además fíjate que dice, ¿cuántos gramos de etilenglicol hay que agregarle a 37,8 gramos de agua para dar un punto de congelación de tanto? Te está diciendo cuánto hay que agregarle, o sea, ya se formó una solución. Entonces el punto de congelación es de la solución. Claro. Bien. Esto era el agua y esto es T0. Entonces, tenemos T0, que es 0 grados. Tenemos T, que es menos 0,15 grados. Y otro dato tenemos. La K. Bien, la K crioscópica. Entonces, delta T, ¿cuánto vale? Menos 0,15. Claro. Bien, bien casi. ¿Qué les dijimos hasta recién con Juan? ¿Cómo tienen que ser los valores de delta? No tiene que ser negativo. Claro, tienen que ser porque hay una positivos. diferencia. En este caso sería 0 menos 0,150. Menos más, ¿sí? Nos da 0,150 grados centígrados. Y ahora, entonces, podríamos despejar de acá el valor de la concentración molar. La concentración molar, ¿cuánto vale? Va a ser 0,150 dividido 1,86. 0,081. 0,081 y esto acuérdense que tiene unidades de mol, que serían moles de soluto por kilogramo, que sería kilogramo de solvente. Entonces nosotros necesitamos una solución que tenga esta concentración, 0,81 moles de soluto por kilogramo de solvente. Ahora, ¿cuánto solvente vamos a poner nosotros en nuestra solución? ¿Vamos a poner 1 kilogramo de solvente? ¿No lo tenés que pasar a gramos eso? ¿Eso mole? Bueno, dale, Sí, sí. pero antes te tenés que dar cuenta de otra cosa, es lo mismo. Sí, está bien. ¿Cuánto pesa un mol de etilenglicol? Alguien que calcule la masa molar relativa. 62 gramos. 62 gramos. Bien. Entonces, si un mol son 62 gramos, los que tenemos acá en 1 kilogramo de solvente, que eran 0,81, van a ser ¿cuántos gramos? 5.
5 gramos. Bien, ¿qué nos dice esto? Que nosotros necesitaríamos 5 gramos de etilenglicol para preparar o para agregarle a cuánta agua. 37,8. No, volvamos para atrás. Fíjate que 5 gramos son 0,81 mol. Y 0,81 mol yo los voy a tener en cuánta agua. En lo que tiene el enunciado. No, ¿Qué ahí dice? 0,81 mol, ¿por qué? Por kilo. Y De entonces, solvente. Por 1000. Por 1000 mililitros. claro. gramos. A ver, nosotros Gramos. lo que calculamos fue la cantidad de la concentración molar de la solución que va a congelar a menos 0,15 grados centígrados. Si yo logro preparar una solución que sea 0,81 molar, esa solución va a congelar a menos 0,15 grados centígrados. No importa si yo preparo 10 kilos, 1 kilo o 50 gramos. Lo que importa es que la solución tenga una concentración 0,81 molar. ¿Sí? Entonces, 0,81 moles son 5 gramos. Y esos 5 gramos, como dijimos, están en 1 kilogramo de agua. Ahora, yo no quiero preparar, no quiero agregarle soluto a 1000 gramos de agua. El problema me dice otra cosa, que yo quiero agregarle soluto a una masa más pequeña de agua. ¿Sí? A 37,8 gramos. Entonces, ¿cuánto etilenglicol voy a tener que agregar? Bueno, ahora hago la regla de 3. Otra vez, siempre las planteo al revés. Oh. Se está poniendo una... ¿Cómo, perdón? 0,19 creo que es. No sé. Bien. Entonces, si yo tengo que preparar nada más que esta cantidad de agua, que eran, ya me olvidé, 37,8. Solamente voy a tener que agregar la cantidad que me acabas de decir, que ya me olvidé. ¿Cuánto era? 0,19. 0,19 gramos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no quiero preparar no quiero poner 1 kilo de agua. ¿Sí? Esto imagínense el asunto este del radiador del que comentábamos antes. Yo necesito que el agua, que el líquido que tengo en el radiador congele a una temperatura más baja que 0 grados centígrados, para que no se me congele el agua dentro del radiador. Pero no le puedo meter 1 kilo de agua al radiador porque no tengo un radiador tan grande. ¿Sí? Tiene una capacidad que es esta, 37,8 gramos. Entonces, ¿para qué voy a preparar 1 kilo de agua o para qué voy a gastar tanto etilenglicol si después no lo puedo hacer? Hago las cuentas para preparar esta cantidad, ¿sí? Si yo quisiera preparar, si pudiera meterle 1 kilo de agua, entonces pesaría 5 gramos de etilenglicol. Pero como no puedo meterle 1 kilo de agua y solo le puedo meter 37,8, entonces le agrego esta cantidad de etilenglicol. Son problemas de soluciones en definitiva estos. Si me largas solo no sé para dónde arrancar, pero... Hay que sentarse y leer Practicar. detenidamente, ¿sí? Ver esto, ¿quién es quién? ¿Quién es soluto? ¿Quién es solvente? ¿Qué datos tengo? ¿Qué son datos directos y qué son datos que tengo que recalcular después? ¿Sí? Es paciencia y práctica, por eso hagan muchos problemas. Son muy simples, es solamente darse cuenta de qué es lo que nos están pidiendo, qué pide el problema y qué datos tengo. Hagan Cuando mucho logran de hacer soluciones. la depuración ya está. Hagan mucho de soluciones, tengan bien en claro soluciones, molalidad en este caso. Si ustedes tienen en claro eso, estos son 3 fórmulas. La primera que hizo, que era la presión de vapor, que era
P menos P igual a X por P. La fracción molar, de saberse la fracción molar del soluto, saberse esa formulita, saber que es un diferencial, que el diferencial siempre es positivo, que el diferencial, que el delta no es la temperatura ni la presión, sino que es la diferencia. Acuérdense, porque la mayoría de las veces les pedimos le pedimos una presión o una temperatura y calculan el delta y lo dejan ahí. Y les vuelvo a recordar, no es el delta la temperatura. Entonces lean, vayan hasta el final. Y ahora la última, que es presión osmótica, creo que es más fácil que las tres, porque es directamente una fórmula, es muy parecida a lo que es gases. No sé si tenés para pegar la fórmula ahí. Y esto, como les decía, esto es molalidad, o sea, y justamente estos son los ejercicios difíciles serían. ¿Por qué? Y porque no le están pidiendo algo directo, le están pidiendo que calculen la molalidad y que después la disgreguen a la molalidad y que lleguen a un mol o a una masa determinada. Pero practiquen, vean los resueltos. Lo mismo ahora Julia está hablando, lo ideal hubiera sido que lo vayan haciendo ustedes en una hoja para que les queden. Y finalmente la última, que es presión osmótica. Fíjense esa fórmula. Dice pi igual a C por R por T. ¿Qué es esa fórmula? Si se fijan, dice pi es presión osmótica, C es concentración, por R por T. ¿Qué es concentración? Esa concentración es concentración molar. ¿Y qué es concentración molar? ¿Qué era la molaridad? Que alguien me diga, ¿qué es molaridad? Mole de soluto dividido 1000 gramos de solvente, ¿era? 1000 litros, 1000 mililitros. Es moles por litro, ¿no? Mole de soluto por litros de solución. Bien, ¿y qué es litro? ¿Una unidad de qué? De volumen. Fíjense la segunda fórmula que pegó Julia ahí, que dice pi por B igual a nRT. Esa fórmula es más conocida todavía que la que sabíamos nosotros. Pi es presión osmótica, no deja de ser una presión. ¿Se acuerdan la fórmula general de los gases, que era P por B igual a NR por T? Bueno, ¿qué pasa si pasamos el volumen para el otro lado? ¿Cómo pasa? Dividiendo. Si pasa dividiendo, ¿cómo va a quedar? Va a quedar pi igual a N por R por T sobre B. Como acá estamos en presión osmótica y se habla sobre una cantidad determinada de solución, hablamos en un volumen de 1 litro. Entonces, N sobre B, que es 1 litro, es lo mismo que decir concentración molar. Entonces, la fórmula queda, que es la primera, pi igual a C por R por T. Acá lo que tienen que saber es que pi es presión osmótica y C es concentración molar. R y T, ¿qué va a ser? Y R es la constante general de los gases. ¿Y T qué es? Y T es la temperatura. Como R la tenemos en Kelvin, la temperatura va a tener que estar en Kelvin. Como R la tenemos en atmósfera, la presión osmótica va a tener que estar en atmósfera. Como está mol y litro en la R, tenemos la concentración justamente molar que les estaba diciendo yo. Habría que buscar algún ejercicio, son los más directos estos. Profe, N sobre B, ¿qué era? ¿Cómo? N sobre B, ¿qué era? Concentración. Ah. Sería la C. Fíjate que N, ¿qué es? En la fórmula, ¿qué era N? Número de moles. Sí. Y la B, si tomamos como 1 litro, número de moles por 1 litro, es lo mismo que decir concentración molar. Acá en este caso la vamos a poner como una C. Es concentración. Ya después cuando vayamos hacia unidades más adelante, siempre que hablemos de concentración, generalmente nos vamos a referir a concentración molar. A ver, algún ejercicio. Hola. Se escucha perfecto. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, sí. Pensé que se había cortado. Se le cortó Juan entonces, me parece. Porque estaba hablando, bueno. Bueno, entonces, de todas maneras, pónganse ustedes ahora a hacer los problemas, revisen algunos, y la clase que viene, hacemos algunas también, se sacan las dudas, volvemos a charlar con esto, no hay necesidad. En la unidad siguiente podemos hacer repaso de este tema y lo seguimos viendo. Volví, se me había cortado.
Ah, me parece que te habías desaparecido muy de golpe. Sí, me hicieron una llamada y me cortaron el Zoom. ¿Qué hacemos? ¿Estamos en horario? ¿Hacemos algún ejercicio de esto o seguimos el jueves? ¿Una depresión Va, el tema- osmótica? Claro, el tema del jueves es virtual, Sí. ¿no? Y el tema del jueves es que si seguimos con esto, ¿qué hacemos con la informática? No, bueno, no hay problema, que aguanten, ¿qué va a hacer? Si tienen, yo les decía esto, que ellos resuelvan los problemas, se pongan a practicar y hacemos dudas. No va a ser de propiedades coligativas, pero sí se pueden aguantar 2 o 3 ejercicios los chicos. Sí, además que si escuchan propiedades coligativas, tenemos que hablar de molalidad, tenemos que hablar de molaridad, tenemos que hablar de... Sí, no pasa nada. Bueno, estamos en horario, chicos, les volvemos tomen la guía de actividades que tenemos y fíjense, primero que hay una pequeña introducción, hay algunos resueltos, vean los resueltos, o sea, tienen para hacer mucho. Por eso, o sea, falta muy poquito para el examen, estamos a 9 días del examen en la semana que viene. Aprovéchennos, practiquen mucho, pónganse a hacer los ejercicios y nos preguntan todas las dudas que haya. Yo sé que esto lo escuchaba recién a Julia y me pongo en lugar de ustedes que si no lo tienen esto en la cabeza, les parece que están hablando en chino. Pero si se ponen despacito, leen, hacen soluciones, si se ponen el ejercicio paso a paso, no deberían tener problemas. Vayan leyendo el enunciado y qué les va pidiendo el ejercicio, qué datos tienen. Estadísticamente, también se los digo, no es una unidad que les vaya muy mal en los exámenes. Sí, no es de las que presentan más problemas. No. Bueno, nos vemos el jueves. Bueno, profe, nos vemos. Chao, chicos. Hasta luego, chicos. Chao, Julia. Hasta luego, gracias. Chao, profe.